Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y todas muy bien. Bienvenidos a un nuevo webinar aquí en Pulsión Digital. Me gustaría saber si están escuchando bien. Ya estuve leyendo un poco el chat, viendo desde dónde nos están escuchando. Espectacular que nos escuchen, bueno, de distintas ciudades, distintos países, Perú, Argentina, México. Así que espectacular, muy contento de poder estar juntos una vez más. Hoy vamos a tener un webinar muy específico que trata sobre cómo convertir una idea en un negocio digital. Son 7 pasos. Está, digamos, este webinar basado en algunos contenidos muy particulares que después les voy a dejar en los recursos finales. Esto es como una gran síntesis en base a algunos libros que son muy interesantes, que bueno, los voy a mencionar al final, pero un poco sobre este libro de generación de modelos de negocio, un poco sobre The Lean Startup y otro poco sobre The Compound Effect también, ¿sí? O sea, vamos a hablar un poco de eso y también sobre Make de Peter Livers, que es como quien nos va a ordenar toda la información. Seguramente los que estén escuchando son emprendedores, emprendedoras, freelancers, que en algún momento hayan tenido una idea y quieran ejecutarla. Entonces, vamos a ver cómo ordenarnos ante todo lo que uno quiere llevar adelante, porque uno a veces no sabe bien cómo empezar. Entonces, vamos a proponer una metodología con paso a paso que espero que les pueda ayudar. Vamos a ir adelante. Mi nombre es Esteban Servi, para quienes no me conocen, soy emprendedor desde el año 2002, hace ya, bueno, en realidad es un poquito antes, ¿no? Pero digamos que desde el 2002, hace más o menos 17 años. Soy psicólogo también, no ejerzo de psicólogo como tal, de psicólogo clínico, pero la realidad es que en donde haya personas, la psicología tiene un espacio para trabajar y todo lo que es comunicación digital y marketing digital hay muchísimo para desarrollar, así que en eso estamos. Y bueno, también trabajé muchísimo haciendo SEO y así es como hice crecer a neolo.com, que es mi empresa de hosting. Y bueno, actualmente desarrollando pulsiondigital.com, que es este coworking educativo online en el cual lo único que queremos es generar contenido de valor para todos aquellos que quieran trabajar en todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Bueno, seguimos produciendo contenidos todas las semanas de valor, ya sean webinars, podcasts, etcétera, etcétera. También soy socio en ApplyBot, que es una agencia de link building, y en Adesso Agency, en donde hacemos todo lo que es gestión de social media. Antes que nada, agradecer a los sponsors. En primer lugar, neolo.com es una empresa de hosting, como les decía, desde el 2002, donde, bueno, somos especialistas en todo lo que es servicio de hosting, puntualmente para lo que es WordPress, sobre todo, que es lo que más viene creciendo, y hoy vamos a hablar mucho de WordPress. También en neolo.com hacemos registro de dominio, tenemos un creador de páginas web súper simple para quien lo quiera usar. Y no tengan los recursos económicos para pagar a un diseñador. También, bueno, hacemos mucho foco en todo lo que es soporte porque respondemos 7 de cada 10 consultas en menos de una hora. Así que gracias a neolo.com porque es uno de los sponsors que nos permite, digamos, que todo esto sea posible, que todo el contenido que vamos a ver sea una realidad. Y también queremos agradecerle a ClientGo. ClientGo es una plataforma muy, muy buena, muy recomendada, que convierte visitantes de tu sitio web en clientes a través de un chatbot para ventas. ¿Sí? Es un robot de chat que básicamente aumenta las oportunidades de venta de tu negocio conversando automáticamente en todo momento con tus clientes. ¿Sí? Es una plataforma que nació en Latinoamérica, tiene clientes en muchísimos países, le va súper bien, les recomiendo que lo instalen simplemente el código. El snippet es un código HTML, en su página web les aparece un robot de chat y es como si van a tener un bot atendiendo durante todo el día, 24 horas, día, de noche, etcétera, y le va a preguntar a cada uno de sus visitantes qué es lo que necesita, va a tomar los datos, va a convertir esos datos en un lead y se van a llevar una sorpresa increíble por la cantidad de contactos que van a generar, la cantidad de leads y obviamente las acciones de marketing que pueden generar a partir de todo esto. Nosotros lo hemos probado y la verdad es que nos aumentó las conversiones en un 7%, así que lo súper recomiendo. Es muy, muy bueno y bueno, pueden visitar el sitio de ClientGo y probarlo. Vamos directamente a meternos en el webinar del día de la fecha, en el contenido directamente, y vamos a ver los siguientes puntos. El primero tiene que ver con cómo ejecutar una idea, pero, digamos, a través de la modalidad, lo que se llama bootstrap, o sea, no saliendo a buscar inversiones, ahora vamos a hablar de eso.
Y después son 7 pasos puntuales para convertir una idea en un negocio, que básicamente primero es trabajar sobre la idea, después crear esa idea, desarrollarla, lanzarla, publicarla en internet, obviamente, después hacerla crecer, lograr monetizarla, ¿sí? Generar dinero, por eso es algo bastante complicado a veces o a veces no. Luego automatizar todo lo que hemos logrado y por último salir, por último el exit, ¿no? Que es, digamos, vender el negocio y, bueno, dedicarse a hacer el siguiente, ¿no? ¿Por qué no? Por último vamos a dejarles algunos recursos y también las conclusiones. Lo que voy a hacer antes de empezar es minimizarme a mí y agrandar la pantalla del webinar. Ahí está, porque le vamos a dar espacio a lo más importante, que es la pantalla. A mí me van a seguir viendo acá igualmente. Y vamos a arrancar directamente. Si tienen alguna pregunta, pueden ir escribiendo en el chat directamente o abajo en Ask a Question. Sepan que voy a directamente, responder las preguntas seguramente sobre el final para que sea un poquito más ordenado, pero bueno, pueden ir preguntando, así después yo releo todo. Vamos a empezar. Bootstrapping es una modalidad mediante la cual se pueden crear startups. Existen básicamente 2 formas de crear startups. Una es arremangándose y llevándola adelante con los propios recursos que uno tiene o con los recursos que uno va consiguiendo, pero sin requerir de funding externo, sin requerir de financiación o de economía de terceros, sin requerir de socios que nos pongan dinero inicialmente para que nosotros podamos crear la compañía. Es decir, cuando nosotros hacemos bootstrapping, básicamente lo que estamos haciendo es remando. Nos estamos arremangando para llevar adelante nuestros negocios, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber, digamos. Y este webinar va a ser sobre eso, sobre cómo crear un negocio digital por los propios medios, sin ningún tío millonario, sin ningún inversor ángel que venga y nos ponga 10.000, 20.000 o 50.000 dólares y se quede con una participación de esa compañía. Sino que bootstrapping tiene que ver más bien con hacerlo con los propios recursos que uno tiene a disposición, que es la realidad que es la mayoría de las veces, ¿sí? La mayoría de las veces las personas no levantamos financiación de terceros para llevar adelante nuestros negocios. Entonces, para esto es muy importante mantener siempre los costos bien bajos, ser inteligentes a la hora de elegir las herramientas para trabajar, elegir las estrategias de marketing y de comunicación para llevarlas adelante, y eso es lo que nos va a permitir ir creciendo de a poco. La diferencia principal, como decíamos, es entonces no requerir financiación de terceros. El primer paso a la hora de pensar en la idea del negocio tiene que ver con fundamentalmente pensar en problemas que sean reales. Es decir, no tiene ningún sentido pensar en ideas o en problemas que no existen o que no le resolvemos la vida a nadie. Entonces, por eso es muy recomendable enfocarse en problemas propios, en problemas que uno tenga. Es decir, ¿cómo hago para encontrar la idea con la que quiero crear mi negocio, con la que quiero crear un emprendimiento? Bueno, lo mejor es fijarse en uno mismo y empezar a anotar todos los problemas que va uno teniendo, por ejemplo, a lo largo de una semana, a lo largo de 15 días o a lo largo de un mes, ¿sí? Entonces, una vez que empezamos a anotar, hacer listas, para eso es recomendable utilizar Trello, utilizar Asana o mismo la aplicación de notas del celular que ustedes tengan, ustedes van a ir anotando todas las situaciones, todos los problemas que van teniendo y, digamos, que representan realmente un inconveniente y que les gustaría poder resolverlas, ¿no? Entonces, es clave también, una vez que vayan escribiendo todas las ideas, que las vayan, obviamente, compartiendo con otras personas y preguntándoles qué es lo que opinan sobre las ideas que ustedes van teniendo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para poder ir teniendo algún feedback de lo que tenemos alrededor. Obviamente, cuando nosotros hacemos eso, lo que tenemos que tener mucho cuidado es de un sesgo en psicología que se llama group thinking, que es que quizás le preguntamos a personas que ya nos conocen y nos digan, sí, eso está buenísimo, está genial, es una gran idea, y solamente dicen eso porque ya nos conocen o confían en nosotros, entonces simplemente por una cuestión de darnos la razón, o porque quizás una idea pertenece al plano del ideal, ¿no? Entonces, las personas suelen creer que es perfecto todo lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces, cuando uno lo lleva a la realidad, discrepa bastante. Pero tengan en cuenta que es conveniente compartir las ideas porque sirve para escuchar opiniones de otras personas
y después uno tomar la propia decisión de cómo podría ser realmente la idea que, digamos, que va a permitir solucionar un problema real, un problema que existe. Otro de los datos clave tiene que ser con enfocarse en un micronicho. O sea, no es conveniente empezar apuntando a que el mercado sea el mundo completo, ¿sí? O sea, el mercado tiene que ser un nicho muy específico. Por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, dedicarse únicamente a la creación de logos para páginas web y para, bueno, para identidad de marca, digamos, es conveniente que se enfoque, por ejemplo, a creación de logos para peluquerías de ciudades de más de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, una vez que terminan de enfocarse, digamos, en ese súper micronicho y que pueden contactarlos y redactar comunicaciones y mensajes que sean específicos para ese tipo de mercado, para ese tipo de audiencia, una vez que logran hacer eso, recién van a poder pasar a un nicho un poco más grande. Y en vez de que sean peluquerías, pueden ser también centros de belleza. Y además de centro de belleza también pueden ser de estética o de cirugía plástica. Bueno, y poco a poco ir agrandando esos micronichos para enfocarse en mercados cada vez más grandes. Por eso es muy importante que la idea siempre esté apuntada a resolver un problema que tiene un nicho bien específico. No quieran venderle a todos. Y otro de los puntos clave es que, bueno, que piensen en el mundo, no piensen en el barrio, no piensen en venderle al vecino o al que vive en el mismo pueblo o al que vive en la misma ciudad, sino que el mundo es muy grande. O sea, tranquilamente podemos, gracias a Internet, y este webinar es una clara prueba de ello, podemos venderle a personas que estén en cualquier parte del mundo. Digo, hoy todos tenemos, hay más celulares que personas que tienen asfalto en las calles o que tienen agua potable, con lo cual hoy podemos llegar a prácticamente cualquier persona del mundo que tenga conexión a Internet sin importar en dónde esté esa persona ni dónde estemos nosotros. Por eso también trato de evangelizar tanto con todo lo que es el trabajo remoto, ¿no? Porque en definitiva lo que nos permite, cuando nosotros creamos una idea, es enfocarnos en un micronicho y de la ciudad del mundo que nosotros queramos. No nos quedemos con el pueblo donde vivimos o la ciudad donde vivimos. Si hay personas que tienen mucha más capacidad de ingresos o salarios más altos en otros países, podemos aprovecharlos y podemos venderles a ellos o a ellas. Así que, en este sentido, aprovechen lo que es el arbitraje geográfico. Es algo que puse en LinkedIn hace unas horas. Y es que, básicamente, está bueno contratar equipo, armar equipo con países en donde los costos de vida sean más bajos. Porque nosotros podemos, digamos, contratar personas que, si trabajaran para una empresa local, tendrían muy bajos ingresos, pero pueden elegir quizás trabajar con nosotros porque podemos pagarles más que alguien que lo que pagaría localmente y sin embargo para nosotros puede ser mucho más conveniente. Eso en cuanto a los costos. En cuanto a los ingresos, pensemos en ciudades importantes del mundo que tengan, importantes económicamente me refiero, ¿no? Digamos que tengan salarios altos. O sea, obviamente es mucho más simple, más fácil venderle, como con el ejemplo anterior, a peluquerías que estén en Manhattan, en Nueva York, en vez de a peluquerías de un pueblo en alguna provincia que todavía no funciona muy bien Internet de algún país de Latinoamérica, ¿no? O de África, o de Asia. Entonces es muy importante pensar en este arbitraje geográfico. No tengan miedo y piensen ideas segmentadas a países que están mucho más avanzados en Internet, que tienen más medios de pago, etc. Y por último, tengan mucho cuidado con los países, digamos, los quienes vivimos en países subdesarrollados, porque obviamente las reglas pueden cambiar muy rápido, ¿sí? De un momento para el otro, y eso puede traer como consecuencia que la idea que nosotros teníamos nunca pueda llegarse a la acción, porque de un día al otro, por ejemplo, te devalúan la moneda, o te sacan una nueva ley que te puede perjudicar y hacerte fundir de un día al otro. Entonces, es muy importante en este sentido, una vez que uno va pensando la idea, tratar de pensar en apuntar también a países, en este micronicho sea de países que son más estables, que a uno le permiten planificar a largo plazo. Una vez que tenemos una idea, tenemos que pasar a la acción, tenemos que empezar a crear esa idea que nosotros tenemos. Y entonces acá es cuando entra un concepto básico que es fundamental, que es el del MVP. Pueden leer más sobre MVP en este libro, ¿sí? De Lean Startup. Después les voy a dejar el link a un resumen de ese libro, en el cual dice que, bueno, básicamente, dice un montón en el libro, pero obviamente lo más importante es que el MVP tiene que ser un producto mínimo viable. Es decir, cuando nosotros tenemos una idea, lo que tenemos que crear
es un producto que funcione, ya sea un producto, un servicio digital, ¿no es cierto? Pero algo que sea funcional, no prototípico, no algo que no funcione, sino algo que funcione, que los usuarios lo puedan utilizar y que la idea que nosotros queremos resolver esté bien clara, ¿sí? Tenemos que tratar de hacer esta creación de la forma más rápida y más simple posible y gastando poco dinero. Y en este sentido, tienen que saber que existen como dos formas de crear software o de crear el producto o el servicio digital que ustedes quieran. Una forma es a través de los servicios que se llaman do it yourself y otra es a través de aquellos que son los do it for me, ¿sí? Los do it yourself son aquellos servicios en los cuales uno se puede suscribir y crear uno mismo, ¿sí? Todo el producto, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Y los do it for me, en cambio, son aquellos proveedores, por ejemplo, una agencia de desarrollo web, de diseño web, de programación, de marketing, etcétera, en el cual uno lleva la idea y ellos se encargan de construirla. La recomendación, sobre todo si estamos trabajando con una metodología de Bootstrap, como decíamos anteriormente, es tener en cuenta este movimiento que se llama no-code. Préstenle mucha atención. El movimiento no-code básicamente consiste en una suite de herramientas, de recursos y una cultura general que dice que no necesitamos saber programar para poder crear nuestros productos o servicios digitales. Datazo. ¿Cómo podemos crear, por ejemplo, una página web? Bueno, podemos instalar la aplicación de WordPress en un web hosting y comprar el dominio. Por ejemplo, Neolo, $40 por año, más o menos. Podemos utilizar Zapier para conectar distintos servicios. Por ejemplo, si alguien completa un formulario, que automáticamente lo agregue a un listado en Google Sheets, en una planilla de Google, que nos mande un mensaje de texto avisándonos y al mismo tiempo que lo llame por teléfono a la persona que completó el formulario para decirle muchas gracias por enviarnos tu mensaje. Ese es un ejemplo. Pueden hacer lo que quieran con Zapier, conecta distintas herramientas con otras herramientas y les permite crear procesos que parecen ser muy complejos, pero de forma muy simple. Digamos, siguiendo distintos procesos y distintos paso a paso. Google Forms seguramente ya lo conozcan, es una herramienta de Google para crear formularios. Typeform es como la evolución de Google Forms. Les permite no solamente crear formularios, sino agregar también medios de pago. Entonces, ustedes pueden levantar el pedido de un usuario y que el usuario ponga la tarjeta de crédito y ustedes les ingresa el pago. Es espectacular, súper simple, funciona muy bien, convierte muy bien, tiene un diseño muy interesante y muy bueno. Y les permite, obviamente, bueno, conectarlo con medios de pago de donde ustedes hayan constituido su negocio, ¿no? De cualquier parte del mundo. Pueden utilizar también Pipedrive, que es un muy buen CRM para todo lo que tiene que ver con ventas, ¿sí? También alguna plataforma de email marketing. Digamos que hoy por hoy no hace falta saber instalar un software para poder hacer los envíos y ocuparse de gestionar los bloqueos de las IP. Todo eso se encargan las herramientas de email marketing. Hay muchísimas. Pueden googlear y van a encontrar varias de ellas. También, obviamente, pueden utilizar Trello para la gestión de todo su emprendimiento, utilizando la metodología Kanban de las ideas, las cosas que tengo por hacer, las cosas que estoy haciendo y las cosas que ya hice. Nos permite ir pasando distintas tarjetas en distintos niveles y de esa manera podemos saber realmente en qué estado está nuestro proyecto, obviamente definiendo deadlines, etc. Después pueden usar Talk también, que es una gran plataforma de chat, ¿sí? Que eso les va a permitir instalarlo en su página web y, digamos, que sus usuarios chateen con ustedes. Y, obviamente, algo que es fundamental es como el oxígeno para todos los que trabajamos en marketing digital y hacemos marketing digital. Google Analytics, instalan el código de Google Analytics y le va a dar todas las métricas posibles en su sitio web. Google Search Console, que da métricas, pero a nivel SEO, o sea, a nivel resultados orgánicos de Google. Y lo más importante, una vez de instalar estas herramientas, es medir las conversiones a través de Google Analytics. Es decir, que cada vez que una persona hace algo que ustedes desean, por ejemplo, completa un formulario, por ejemplo, que realiza una compra, por ejemplo, que agrega un producto al carrito, cualquiera sea las cosas que haga esa persona, es importante que ustedes lo midan como una conversión y ya lo vamos a dar más adelante por qué. Si ustedes tienen una idea, por ejemplo, de desarrollar una app para el celular, para mobile, no hace falta que empiecen con una app nativa que les va a costar muchísimo dinero, que seguramente no baje de los $1.000 o $2.000 lo que ustedes quieran desarrollar, sino que quizás pueden empezar con una web app, pueden empezar utilizando una web app que básicamente es como un navegador embebido y que lo que hace es cargar, desde una aplicación nativa, lo que hace es cargar una página web. Entonces esto lo pueden desarrollar, con cualquier tecnología de front-end y back-end, de PHP o cualquier framework que ustedes quieran,
y los costos para desarrollarlo van a ser sustantivamente más bajos. Tengan cuidado también con los ladrones de tiempo. ¿Cuáles son los ladrones de tiempo? Netflix, Spotify, tener el celular en el mismo ambiente en el cual uno está trabajando. Todas esas cosas, todos esos estímulos nos roban nuestra atención. Y si nos roban nuestra atención, nos están robando tiempo. Y si nos roban tiempo, nos quitan el esfuerzo y el tiempo que nosotros le estamos metiendo en nuestro proyecto. Así que muchísimo cuidado con todo aquello que nos saque tiempo. Anotemos, si podemos, quiénes son aquellos ladrones de tiempo. Cada uno tiene ladrones de tiempo distintos. Y tratemos de reducir al máximo esas cuestiones para que no tardemos mucho en crear lo que nosotros queremos crear. Y otra recomendación que les doy, que bueno, de hecho lo usamos bastante en Pulsión Digital también, fue contar la historia y el proceso de la creación. Es decir, no se guarden la idea para ustedes ni la creación de lo que están haciendo, sino empiecen a contarlo al mundo, ¿sí? Y eso es muy importante, lo pueden contar a través de redes sociales, lo pueden contar a través de LinkedIn, que hoy tiene un algoritmo súper benévolo, al menos hoy, en 2020. Pueden hacer un newsletter y pedirle a las personas que se suscriban y ustedes les van contando las novedades que tienen sobre su proyecto, sobre cómo lo van creando. Pueden ir contando las complejidades, las distintas adversidades que les va proponiendo, digamos, toda esta creación, y las personas se van a ir identificando poco a poco y van a ir viendo cómo logran unos open rates, unas tasas de apertura de los mails que son impresionantes. Van a tener a personas muy cercanas, muy apegadas a ustedes desde el inicio, y eso les va a permitir que cuando lancen finalmente vean realmente, digamos, compromiso del otro lado y van a ver realmente cómo van a tener una mayor audiencia inicial para esa atracción que necesitan cuando apenas lanzan. Y ahora sí nos metemos en lanzamiento, ¿sí? O sea, pasamos por el proceso de ideación, definimos cuál es nuestra idea, después continuamos con la parte de creación y seguimos con la parte del lanzamiento. A la hora de lanzar, acá hay muchas cosas para decir y que son muy importantes. Lo primero es contarlo. Entonces, tienen que contarlo. Cuenten el producto o el servicio que ustedes han creado. Cuéntenlo en redes sociales, en grupos en Facebook, en Product Hunt, en Pulsión Digital, en el canal Slack también lo pueden contar. Cuéntenlo en Reddit, en distintos foros. Si tienen una lista propia de email marketing, o sea, siguieron la recomendación del paso anterior, también cuéntenlo por ahí cómo van con ese lanzamiento. Y recolecten feedback, ¿sí? Escuchen qué es lo que dicen su audiencia, sus clientes, y en base a eso vayan realizando ajustes. Es decir, el proceso de creación que vimos en el paso anterior no es que crean, lanzan y ya está. Tienen que volver y retomar el proceso de creación y tomar la información que ustedes obtienen de parte de su audiencia en la etapa de lanzamiento para mejorar la creación. O sea, son procesos que se van, obviamente, retroalimentando. No pidan likes, no pidan me gusta, no pidan compartir. Analicen el comportamiento directamente. O sea, no le pidan a la gente que incrementen sus métricas de vanidad. A nadie le importa cuántos seguidores tiene alguien. Lo que sí es importante es que ustedes se fijen a través de las herramientas que dijimos anteriormente, como Google Analytics, también pueden estar Hotjar, Crazy, que graban sesiones completas de la pantalla. Ustedes pueden ver realmente en qué momento se quedan los usuarios, por qué no continúan avanzando, si comparten o no comparten, si vuelven o no vuelven. Digo, es muy importante que presten atención a todo eso mirando directamente las herramientas de medición. O sea, ustedes instalan herramientas de medición para tener en cuenta todo esto. Si no saben realmente qué medir, si no saben realmente, digamos, a qué prestar atención, bueno, pregunten, ¿sí? Hay un montón de espacios, inclusive en el Slack, en Pulsión Digital, pueden preguntar cuáles serían como las métricas a las cuales les tienen que prestar atención. Pueden hacer prensa también. Obviamente, cuando decimos prensa, no nos referimos solamente a la prensa en los medios tradicionales, que quizás no les va a mandar nada de tráfico, sino a prensa también en medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, en diarios de distintas provincias, de ciudades, de pueblos pequeños, en blogs, en sitios web de personas independientes, en sitios web personales. Digo, eso también es hacer prensa, ¿sí? Asesórense con alguien que haga prensa, podríamos hacer inclusive un webinar de prensa, ¿no? No sé qué opinan, podrían dar, para saber bien cuáles son las recomendaciones con alguien que sepa específicamente, pero hagan prensa también es muy positivo para generar más ruido sobre ese lanzamiento que ustedes hacen.
Tengan en cuenta que el lanzamiento no es una sola vez, sino que el lanzamiento es perpetuo. Boom, ¿no? O sea, no es que van a lanzar una sola vez y ya está, y se terminó. Como decíamos antes, el proceso de creación hay que retomarlo, el proceso de lanzamiento también hay que retomarlo. Por ejemplo, si tenemos una feature nueva, una característica nueva, cambiamos algo o resolvimos alguna situación que funcionaba no tan bien o tenemos algo nuevo para mostrar, volvamos a hacer ese lanzamiento una vez más, a comentarlo por todos los espacios que dijimos anteriormente. Y después tenemos una cuestión que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Para todos aquellos que hayan emprendido alguna vez, que ya hayan creado y lanzado algo, seguramente habrán visto esta sensación, habrán tenido esta sensación de pre-lanzamiento en el cual sienten como unos nervios, como un hormigueo, como una presión muy grande, hasta que logran lanzar. Y cuando logran lanzar, tienen quizás un pico de tráfico, tienen quizás alguna suscripción, y después de ese lanzamiento, después, o sea, en el post-launch, la nada. Y cuando ocurre eso es muy fuerte, porque uno se estuvo durante mucho tiempo, digamos, pensando, ¿no? Y la cabeza idealiza y hace crecer las cosas y proyecta, y después uno se encuentra que después de que lanzó, o sea, funcionó 1 o 2 días y después ya está, no pasa nada más. Entonces, no hay que desesperarse. La clave es tranquilidad y empezar a analizar el comportamiento de los usuarios, ¿sí? Entonces, eso es un poco el proceso. Obviamente que, les estoy diciendo esto, pero por supuesto que si ustedes lanzaron, ya tuvieron las primeras ventas, o si de pronto ya, bueno, tienen usuarios que empiezan a retornar automáticamente porque les gustó, porque lo recuerdan y demás, bueno, lo que están construyendo seguramente tenga altas probabilidades de funcionar, pero no es lo que sucede en la mayoría de los casos. La realidad es que no se inventa Facebook todos los días. O sea, Facebook se inventó una vez, bueno, se inventó, o sea, se copió la idea y se ejecutó, ¿no? O sea, pero la idea de un tercero, o sea, ni siquiera era una idea propia. Pero más allá de eso, digamos, esta cuestión de lanzar un producto que sea viral, sea, es muy difícil. Si alguien realmente tiene la clave para hacerlo, bueno, ya lo hizo 10 veces y lo más probable es que esté viviendo, no sé, en Marte tomando mojitos. No, bueno, estoy exagerando, obviamente, pero digo, es muy difícil hacer que algo funcione la primera vez que uno lo lanza, ¿sí? Entonces, a no preocuparse, a no tirarse uno abajo, no lanzarse uno a ningún precipicio, sino estar con la cabeza fría y analizando muy bien todas las métricas. Por eso insisto mucho en instalar herramientas de medición. El siguiente paso tiene que ver con crecer, porque obviamente lanzaron y como decíamos antes, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que ahora esto empiece a funcionar, empiece a crecer, a tener más usuarios, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que se enfoquen únicamente en los canales orgánicos. O sea, que no pongan dinero, no gasten plata, money, soldi, no se gasta. Primero, 100% orgánico. Primero, 100% recomendación, ¿sí? Entonces, pueden, sí, si quieren, considerar todo lo que es inbound, es decir, pueden empezar a generar contenidos para que, digamos, otros vengan hacia ustedes, ¿sí? O sea, también podemos hacer un webinar al respecto de todo lo que es inbound marketing, pero la recomendación es que no gasten dinero en salir a buscar usuarios cuando todavía no tienen métricas claras de KPIs. Los KPIs son Key Performance Indicators, son indicadores clave de desempeño, que es difícil es en español cuando uno, ¿no?, lee todo el tiempo estas palabras en inglés. Y bueno, hay algunos KPIs que son muy básicos y que los tienen que saber de memoria sí o sí. Son 2, te voy a decir 2 inicialmente, obviamente hay muchos más, pero uno es el Lifetime Value, que es el LTV, que es cuánto dinero me aporta un cliente a lo largo de su vida. Para eso tenemos que saber cuánto tiempo está con nosotros un cliente en promedio y, por supuesto, tenemos que saber cuánto nos paga ese cliente en promedio a lo largo del tiempo que está con nosotros. Les recomiendo hacer esta medición en monedas que devalúan poco, o que son poco, sí, que se devalúan poco, que hacerlo en euro, hacerlo en dólar, ¿sí? No lo hagan en ninguna otra moneda porque si no les va a dar números medio raros. Y obviamente
la clave de esto es que cuando es la segunda métrica también, que es el CAC, que es el Customer Acquisition Cost, o el costo de adquisición de clientes, ¿sí? ¿En qué consiste? Básicamente es cuánto nos cuesta en dinero, en cuanto a esfuerzos de marketing y de comunicación digital, adquirir un nuevo cliente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos realmente cuánto dinero nos cuesta adquirir un cliente y cuánto dinero nos va a dejar cada cliente que nosotros adquiramos, podemos saber cuánto dinero estamos dispuestos a invertir para conseguir un cliente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio de traducción online y sabemos que cada cliente a lo largo de su vida, que por ejemplo un cliente está con nosotros, no sé, en promedio 6 meses, y sabemos que en promedio cada cliente nos va a dejar en esos 6 meses en total $100, para hacer un número redondo y simple, tenemos que saber que cualquier esfuerzo de marketing que hagamos nos tiene que costar menos de $100. O sea, cualquier esfuerzo de marketing que hagamos nos tiene que costar, en cada cliente que adquirimos, nos tiene que costar menos de $100. ¿Sí? Entonces, es clave, porque una vez que ustedes saben eso, definitivamente saben si el costo por clic en un anuncio realmente es barato o es caro, porque ustedes saben cuántos clics tienen que adquirir para generar una venta, para adquirir un cliente, y ya saben cuánta plata les va a dejar ese cliente, cuánto dinero les va a dejar ese cliente a lo largo de la vida. Entonces, no hagan, por eso decía antes, no hagan ninguna acción paga sin antes tener estas métricas. Si ustedes no tienen estas métricas, no deberían prácticamente hacer ninguna acción paga de marketing digital ni de comunicación digital, porque obviamente no saben si el dinero que están poniendo les va a volver en algún momento o no, porque si esa plata, ¿no? Ese dinero no les va a volver, no hagan nada, se vayan de vacaciones, no sé, piensen en otra cosa, no hay que tener miedo a cerrar el negocio si el negocio no funciona. Obviamente, cada uno de estos puntos es en realidad un curso entero, pero esto es como para que tengan una noción. Por eso lo último que tienen que hacer son ads. Y también lo que tienen que hacer es definir el funnel de conversión. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio de todo que tienen que instalar herramientas de medición, que es muy importante para saber realmente cada conversión? Digamos que una conversión es una venta, puede ser una venta, puede ser muchas otras cosas. Una persona que completa un formulario o un newsletter también puede ser una conversión. Es decir, viene de la religión, ¿sí? O sea, convertir a alguien en miembro, ¿no? En un fiel de la comunidad. Bueno, acá es lo mismo. Digamos, estamos transformando o convirtiendo un usuario en un cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien en claro cuál es el funnel. El funnel, en general, hay muchas teorías y ahora inclusive hay otras que ya señalan que este funnel está como en desuso, pero bueno, nos sirve como para ir pensándolo. El proceso de awareness, digamos, de reconocimiento de nuestra marca, o sea, las acciones de marketing que nosotros hacemos, tenemos que pensar, digo, ¿las vamos a pensar para que reconozcan nuestra marca? ¿La vamos a pensar para la consideración, para que nos tengan en cuenta? ¿Lo vamos a pensar para que el usuario se decida por comprarnos o no comprarnos? Y por último, el loyalty, ¿no? Digamos, la fidelidad de su usuario. ¿Vuelve a comprarnos o no vuelve a comprarnos? Entonces, los usuarios pasan por todo ese estadio. Y ese estadio se puede medir con distintos KPIs, ¿sí? Por ejemplo, el alcance que nosotros tenemos en una publicación en Instagram o en Facebook es un alcance de awareness en general, ¿sí? En cambio, un cliente que retorna, que nos vuelve a comprar una traducción, por ejemplo, después de 5 meses y nos paga $20 más, es, bueno, un cliente que ya estaba en la etapa del loyalty. Entonces, nosotros si sabemos realmente cómo, digamos, quizás tenemos muchísimo alcance en todo lo que hacemos en redes, pero no logramos convertir en el proceso de decisión, o sea, no logramos ninguna venta, y en loyalty menos que menos no tenemos nada, bueno, estamos fallando en algo de ese embudo, de ese proceso, ¿sí? Entonces, identifiquemos bien cuáles son las métricas que tenemos en cada uno de esas instancias. Vayan pensándolo para cada uno de sus negocios o sus ideas que vayan teniendo. Y obviamente prueben distintos canales, ¿sí? No se queden solamente con Instagram, por ejemplo, si hacen Instagram, redes sociales. No se queden solamente con LinkedIn, no se queden solamente con newsletters, no se queden solamente con SEO. O sea, hay que probar todo y hay que hacer de todo, porque piénsenlo como usuarios, cuando ustedes son usuarios, cuando todos nosotros somos usuarios, estamos un rato en cada plataforma, ¿sí? Entonces, la realidad es que nos pueden impactar en cada una de las distintas plataformas. Abrimos la cuenta de email, nos llega un correo,
abrimos Facebook, podemos ver una publicación, salimos, entramos a Instagram, otra, en estado de WhatsApp. No sé, digo, son todos momentos en los cuales uno, como emprendedor o como freelancer, tiene que estar pensando en impactar en donde la atención es más barata. Y es más barata donde los algoritmos son más benévolos y donde nosotros somos mejores para producir información. Obviamente, hay personas que son muy buenas para producir contenidos en Instagram y otras que son malísimas para Instagram, pero son excelentes para crear newsletter. Entonces, bueno, prueben de todo. Es como, hay que probar de todo para ver en qué uno es bueno. Esto es como la comida. No me gusta tal cosa. Bueno, no sé, probá y después decime si no te gusta, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Hay que probar muchos canales y después inclusive pueden saber cuál es el costo de adquisición que tienen por cada uno de esos canales. Entonces, pueden saber si realmente están creciendo más gracias a Instagram, gracias a Facebook, gracias a Google, o si están haciendo pauta gracias a Google Ads, bueno, a Search o a Display. Bueno, esto lo pueden ver desde Google Analytics, desde la parte de adquisición de tráfico y en la parte de canales. Ahí pueden ver directamente eso. Después, bueno, recomendaciones básicas. No compren retweets, no compren likes, no compren reseñas, ni reviews, ni nada de eso. No tiene ningún sentido. La gente se da cuenta, los algoritmos se dan cuenta, les termina perjudicando. Es mejor enfocarse en generar algo genuino, que después las personas recomienden, que las personas compartan, o lo que sea. De hecho, muchas veces las personas no retuitean porque clicaron en el link de la publicación y entraban a su sitio y se está convirtiendo en un cliente. Entonces, a veces el no retuiteo es una señal de más éxito que el retuiteo. Entonces, piensen siempre, en definitiva, en el lifetime value y el costo de adquisición del cliente, no tanto en todo lo demás que son más métricas de vanidad, ¿no? Medir el NPS está bueno, es el Net Promoter Score, es una métrica, y es una herramienta también, es una métrica que les va a permitir preguntarle, digamos, ustedes le hacen con esta herramienta o con cualquier otra, le hacen una pregunta a sus usuarios y le dicen, ¿qué tan probable es que recomiendes a nuestra marca del 1 al 10, ¿no? Entonces, en función del puntaje que uno va teniendo, entonces eso significa que bueno, que uno puede empezar a determinar dentro de todos sus clientes o de sus usuarios cuáles son mucho más leales o que son promotores, cuáles están más o menos y hay que escucharlos para ver qué se puede mejorar y cuáles son directamente detractores, que son aquellos que nunca van a recomendar el servicio, también hay que escucharlos para saber qué es lo que hay que mejorar. De vuelta, este es otro webinar, NPS debería ser. Pero bueno, les sirve como para tener una idea de la importancia de tener ese número. Para que sepan, si ustedes googlean qué es el NPS, por ejemplo, van a encontrarse que Apple lo tiene medido, que muchas o casi todas las compañías aéreas lo tienen medido, Amazon lo tiene medido, bueno, los supermercados, todo lo que es retail miden el NPS, ustedes también pueden hacerlo y después, bueno, empezar a mejorarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es otra métrica que pueden ir siguiendo también mes a mes. Otro de los puntos a la hora de crecer tiene que ver también con analizar los modelos de atribución de conversión. Quizás esto es más avanzado, pero les va a permitir también desde Google Analytics saber realmente, digamos, las personas que llegan a comprarles, cuál fue el recorrido que hicieron. Es decir, nos vieron primero en Facebook, después entraron a nuestro sitio, se fueron, volvieron a través del newsletter, se fueron y volvieron entrando directamente en el navegador. Bueno, quizás es el mejor recorrido, entonces este modelo de atribución de conversiones les permite saber realmente qué canal para ustedes les contribuye más, ¿sí? Porque nadie entra y compra de una vez. Siempre hay en promedio 7 puntos de contacto, 7, entre que escuchan su marca por primera vez y que hacen una compra. Esto significa que hay veces que son 20 los puntos de contacto o 50, otras veces son 3 o 4. Con lo cual, esto abona la hipótesis, ¿no? Que obviamente está aprobada, de que hay que hacer en general muchas acciones para saber cuáles son las que mejor funcionan, ¿no? Y por último, la perseverancia, ¿sí? Para crecer no queda otra que ser perseverante y eso lo van a poder ver en este libro de Compound Effect, que dice que básicamente dice de todo, pero bueno, la clave de este libro y la perseverancia tiene que ver con que el éxito o del overnight success, que una vez mucho escucha de ello, no existe. O sea, no existe el tener éxito de un día al otro, el conseguir 1000 clientes de un día al otro, ¿no? En general, para tener éxito y generar ventas, generar facturación, lo que sea, digamos, es un camino, digamos, de muchas horas,
de muchas semanas, muchos meses, e incluso a veces de muchos años. Entonces, la clave es seguir insistiendo, porque son esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes que uno va haciendo que le permiten a uno, digamos, como si fuera interés compuesto, lograr gran éxito a lo largo del tiempo. ¿Sí? Si uno logra mejorar el 1% mensual el costo de adquirir un nuevo cliente, o sea que cada mes, a uno le cuesta un 1% menos, en un año le va a costar menos del 15%, menos del 12-15%, en 2 años menos del 20%, y eso significa que somos mucho más competitivos que nuestros competidores. Justamente, para los que están preguntando sobre los libros, los voy a recomendar, son estos que están acá y hay algunos más, ahora se los voy a recomendar al final del webinar. Voy a dejarles captura de pantalla y link con resúmenes y más. El siguiente paso, antes del siguiente paso voy a tomar agua porque soy un ser humano a pesar de todo. El siguiente paso tiene que ver con la monetización. Y acá hay un tema que es muy importante, que ustedes sabrán, los estadounidenses lo hacen fantástico. Los estadounidenses no tienen ningún problema en ponerle precios a las cosas, mandarte un link de pago y que pagues y ya, y es como que y suscribite y está fantástico, ¿no? En cambio, los que vivimos en culturas que somos más hispanoparlantes, por decirlo de alguna forma, por buscar algún punto de coincidencia, ¿no? Que en España, en Latinoamérica y demás, quizás nos cuesta un poco más ponerle un precio a nuestro producto o a nuestro servicio. Pero la realidad es que cuando nosotros estamos haciendo un negocio, estamos haciendo un negocio. Cuando estamos haciendo un emprendimiento, es un emprendimiento que necesitamos que sea sustentable, que los usuarios paguen. Entonces, no es un hobby, no es algo que hacemos porque solamente nos divierte. Obviamente, si nos divierte, mucho mejor y es como, bueno, los que hacemos algo que nos divierte y encima podemos vivir de eso, afortunados. Pero es clave tener en cuenta esto, ¿no? Digamos que estamos construyendo un negocio y por eso no tenemos que tenerle miedo a cobrar, a ponerle un valor a lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque aparte vivimos, obviamente, en un mundo que es capitalista. Hasta los países socialistas tienen muchas personas que tienen muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, al vivir en una cultura y en un mundo que es claramente capitalista, es muy importante que nosotros le pongamos un precio, que ese precio muchas veces está atado al valor, ¿no? Al menos inicialmente. Después hay que ver qué es lo que uno provee, si uno provee valor o no. Pero la clave es esa, digamos, ponerle un precio, que el precio también ancla en las expectativas del otro, ¿no? Obviamente algo que es totalmente gratuito, las personas en general no le dan mucho valor, abandonan antes, etcétera. Sin embargo, los productos y servicios que tienen un precio, y que sobre todo si el precio es más de la media para arriba, digamos, más elevado, tiende a sentirse que, digamos, da una cuestión de estatus, digamos, de mayor exigencia, de mayor calidad. Entonces, no tener miedo a monetizar. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué conviene? ¿Conviene crear una empresa, empezar como persona? Bueno, depende de cada caso. Esto es conveniente preguntarle a un contador, a un contable. Pero mi recomendación particular, sobre todo para los que empezamos de cero, que no tuvimos, digamos, la circunstancia de que alguien nos aporte dinero, sino que estamos bootstrapeando, empiecen como individuo, obviamente paguen sus impuestos, pero como persona física lo pueden empezar. No hace falta que constituya una empresa porque tiene costos de administración y ejecución que son mucho más altos. Por más que no generen movimiento, por más que a lo mejor no generen ventas, digamos, poner a iniciar una empresa, constituirla jurídicamente y legalmente, tiene costos de inicio que son muy altos en muchos casos y cerrarla muchísimo más, ¿no? Y aparte es raro, llama la atención y todo. Entonces, mejor empezar como persona y cuando empiece a funcionar, hacer el pasaje, digamos, ¿no? A empresa. Ahora, ¿qué podemos monetizar? ¿Qué podemos cobrar? Bueno, hay de todo. Por suerte hay muchísimas opciones. Algunas de las opciones son, por ejemplo, cobrar por features, por características, ¿sí? Por ejemplo, Dropbox, que nos da un servicio gratuito, pero si queremos tener más capacidad y acceder a otras características, otras funcionalidades, tenemos que pagar, ¿sí? Entonces, eso puede ser cobrar por un upgrade de determinadas features. También podemos monetizar utilizando alguna herramienta que nos pague por poner publicidad en nuestro sitio, como por ejemplo Google AdSense. Lo que tiene este tipo de plataformas es que pagan muy poco dinero, por lo tanto no es recomendable que si ustedes están creando un negocio se base en publicidad. Si no, fíjense lo que le está pasando hoy
a toda la industria de medios, ¿sí? Los medios hoy por hoy estaban en una crisis terrible porque estaban acostumbrados a cobrar precios altísimos, o sea, radio, televisión, medios en papel como diarios, revistas, etcétera, están cobrando precios altísimos por una tirada de a lo mejor un número bajo y que ni siquiera sabían cuántas personas realmente consumían ese contenido. Y sin embargo, cuando la emergencia de lo digital, obviamente es mucho más económico y más barato pautar online. Entonces, como es más barato, les van a pagar menos si ustedes ofrecen espacio. Con lo cual, no es recomendable utilizar ads para monetizar. Bueno, después pueden hacer sponsorship, ¿no? Buscar auspiciantes, como hacemos en Publicidad Digital, que tenemos a Neolo y a ClientGo y algunos otros sponsors más, que, bueno, pagan para apoyar, para llegar a una comunidad específica, a una audiencia muy específica, y ustedes pueden brindar ese contenido de forma gratuita. Esa es una forma también de poder hacerse autosustentable. También existen otras plataformas como Patreon, que están basadas en todo lo que es el patronazgo, ¿sí? Como que era, digamos, una práctica hacía muchos años atrás en los cuales básicamente un monarca, por ejemplo, le pagaba a un pintor o le pagaba a un escultor para que cree sus obras de arte, simplemente para poder tenerlas, exhibirlas y demás. Bueno, en plataformas como esta les permite a usted, por ejemplo, escribir un libro, crear una ilustración, etcétera, y conseguir, digamos, personas de todo el mundo que les ponga $1, $5, $2, 50 centavos, $20, lo que sea, y que puedan ustedes seguir adelante con sus actividades. También pueden ofrecer, cobrar, ¿no? Por un modelo que sea de suscripción, en los cuales las personas se suscriben a su servicio. Para mí esos son los modelos que más me gustan, como pueden ver, obviamente, en el cual las personas o las empresas deciden pagar mensualmente o anualmente a cambio de obtener un servicio, ¿no? Y acá es importante que miren el churn, que es la tasa de cancelación, porque uno solamente mira las altas nuevas, pero las altas bajas, las bajas que se pueden tener, también es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces uno no le presta atención. A lo mejor uno tiene, no sé, 20 clientes nuevos, pero perdió 30. Entonces, en definitiva, está 10 clientes abajo y uno se pone contento con los 20, pero no está mirando los que pierden. Y, digamos, evitar que un cliente se pierda vale como si fuera un cliente nuevo también, ¿no? Entonces, prestarle atención al churn, a esa tasa de cancelación. Y bueno, también pueden cobrar por un producto, o sea, si crean un logo, bueno, es un producto, si crean un sitio web, una página web, si crean una pieza de traducción, digamos, hay muchísimos, una pieza de contenido, digamos, muchísimos activos que ustedes pueden ir generando y que sean en definitiva productos y que pueden ofrecerlos o venderlos, ¿no? Aprendan de la competencia y fíjense qué es lo que le funciona a la competencia, ¿sí? Muchas veces copiar los modelos de negocio, los modelos de monetización de la competencia no es una mala idea, ¿sí? De hecho, en el primer paso también, digamos, copiar la idea que haya tenido otro tampoco es del todo negativo, digo, por suerte el mundo es enorme y hay espacio para muchísimos emprendimientos y la competencia además es sana en un mundo capitalista como el que vivimos. Los monopolios no lo son, con lo cual siempre es positivo ver cómo está haciendo nuestro competidor para, bueno, basarnos en ellos y crear algo que sea obviamente superador, ¿no? En el mejor de los casos, como apunta eso. Y piensen bien dónde constituir la empresa, porque dependiendo de dónde lo hagan, por eso les digo que hablen con contadores, porque dependiendo de dónde lo hagan y cuándo lo hagan, se van a dar cuenta que ustedes querían cobrar $10 por un servicio y hay países que si cobran $10 te sacan más del 60% solamente en impuestos. Entonces, piensen muy bien en dónde constituir la empresa. En recomendación mía, investiguen en Estados Unidos, investiguen en Estonia, son dos países que son muy amigables a la hora de emprender o de crear una empresa, ¿no? Para facturar desde esos países, obviamente, y declárenlo en los países donde residen. Y otro de los pasos tiene que ver con la automatización y la delegación. Y esto se lo voy a explicar muy fácilmente. Tienen que hacer la prueba del bus o la prueba del ómnibus o del colectivo, como sea que se diga en los países de cada uno de ustedes donde viven. Básicamente consiste en lo siguiente. Si uno sale caminando por la calle y nos lleva por delante un bus, ¿sigue funcionando nuestro emprendimiento, nuestro negocio o no?
Bueno, si no sigue funcionando, entonces tenemos un problema. Por eso es muy importante tratar de automatizar todo lo que se puede automatizar, ya sea con crons en PHP, ¿sí? En lenguaje de programación hay unos procesos que se llaman cronificadores que nos permiten que a determinada hora ejecuta una aplicación y bueno, eso puede hacer distintas tareas que hacemos habitualmente nosotros. Entonces, lograr que un robot nos reemplace es una muy buena opción. También que otras personas nos reemplacen, o sea, pueden contratar freelancers, por ejemplo, acá en esta plataforma y un montón de otras. Y, digamos, en este sentido es clave. Tienen que delegar, tienen que supervisar y tienen que, digamos, tratar de trabajar con personas y con bots que hagan las cosas igual o mejor a que lo hagan ustedes. ¿Sí? Eso es como muy, muy importante. Porque si, digamos, el negocio depende absolutamente de ustedes no tienen un emprendimiento, ustedes tienen digamos, un kiosco en el cual, un autoempleo, ¿sí? Un kiosco en el cual ustedes están trabajando y tienen que estar ahí a abrir porque si no, no funciona, bueno, tienen autoempleo. Entonces es muy importante tratar de automatizar todo lo que uno pueda automatizar y delegar todo lo que pueda. Y el último paso, llegamos así al séptimo paso. Vamos, 48 minutos. Muchas gracias. Si están despiertos, por favor, manden un mensajito por ahí. Por acá, no sé por dónde están viendo, en el chat. Sería genial. Estamos llegando al punto de la salida. ¿Qué significa? Que bueno, que pensamos una idea, que la creamos, que la hicimos crecer, que pudimos, digamos, automatizar y delegar un montón de cosas y finalmente llegamos al punto de la salida, que significa salir, vender. ¿Sí? Vender significa que vamos a buscar a alguien que esté dispuesto a pagarnos para que nosotros le entreguemos el negocio que armamos. Y también en la cultura hispanoparlante en la que vivimos quizás es como muy fuerte, como que no, nadie dice cuánto gana, nadie dice cuánto factura, ¿no? Como que hay mucho miedo en torno a todo esto. Sin embargo, ahí están respondiendo, muy bueno, buenísimo, arriba, espectacular. Sin embargo, para esto les quiero dar algunas recomendaciones muy claras. Primero, ordenen todos los números. Ustedes tienen que saber cuántos clientes tienen, cuánto facturan, cuánto les cuesta a cada cliente, los costos de adquisición de cliente, pero anótenlo mes a mes. O sea, este mes invertí tanto en publicidad y generé un cliente. Eso significa que mi costo de adquisición fue de tanto. Este mes la ganancia fue de tanto. Bueno, háganlo. Es muy importante tener planillas desde el día cero de todo esto y que esté correlacionado con los medios de pago que ustedes tengan. O sea que eventualmente el día de mañana, dentro de X meses o años, una persona que le pueda interesar su negocio puede ver esas planillas, puede ver los medios de cobro, los medios de pago y ver que realmente hay una coincidencia entre esa información. O sea, tengan métricas de negocio, lleven adelante un cash flow. Obviamente cada uno de estos puntos es como para un webinar en sí mismo, un curso en sí mismo. Y hagan también proyecciones de crecimiento. Calculen cuánto pueden crecer a lo largo del tiempo. Cuando vean que su empresa ya no puede crecer más o su negocio ya no puede crecer más, quizás es un buen momento para venderlo. En realidad el mejor momento para venderlo es antes de que deje de crecer. ¿Sí? Cuando esté bien en la curva, bien arriba, ahí es el momento de vender. Porque ya significa que uno, bueno, quizás no tiene más ideas, no tiene más ganas, no sabe más qué hacer, y quizás es un buen momento para que alguien venga y compre lo que nosotros estuvimos construyendo en tanto tiempo. Para esto es muy importante pensar en el perfil del comprador. Pensemos a quién le puede interesar nuestro negocio. ¿Sí? Le puede interesar a alguien porque nosotros desarrollamos un software determinado, porque tenemos una buena cartera de clientes, porque es un ingreso recurrente, digamos, ¿a quién le puede interesar? Hagan una lista de todos esos posibles compradores. Y después salgan a venderla, salgan a ofrecerla. Pregúntenle, che, mirá, estoy interesado en vender mi negocio, si te interesa, podemos reunirnos y te cuento más. Y ahí es muy importante que hagan o algún NDA, o sea, hay un modelito de, digamos, de que la persona no va a filtrar los datos, o pídanle también que ponga, digamos, cóbrenle algún número, algo básico, chiquito, porque van a estar abriendo números, obviamente, y si es un competidor puede aprender mucho de ustedes. Entonces, es clave que, digamos, su posible comprador, digamos, muestre algún tipo de compromiso, ya sea firmando un papel, poniendo algo de dinero, que obviamente se puede después descontar de la posible compra. Obviamente eso pone alguna fricción inicial, pero bueno, puede ser algo simbólico, como, bueno, mira, si te abren todos mis números, por lo menos mostrar un poquito de voluntad, ¿no? Digo, eso ya un poco empieza a hablar del perfil del comprador. También asesórense sobre todo esto, sobre todo si tienen algo que viene funcionando bien y demás.
asesórense con especialistas en, digamos, contabilidad, en abogados, etcétera. Y en ese sentido tengan cuidado con el due diligence, que es todo el proceso de venta, se llama due diligence. Muchas veces pasa, les sacan toda la información, implementan o copian todo lo que ustedes tienen. Entonces, ojo con eso, asesórense con algún abogado eventualmente. Tengan en cuenta también que hay una cuestión de impuestos. O sea, si ustedes venden y les pagan lo que les tengan que pagar por la venta de su negocio, claramente van a tener que pagar impuestos por eso. Entonces hay, digamos, formas de que quizás lo puedan recibir parte en acciones o parte en cuotas en distintos años. Entonces, de esa manera ustedes se quedan con, digamos, con un buen patrimonio, pero no, digamos, no tienen que pagar el 50% de impuestos por haber, digamos, vendido, ¿no? Todo el fruto de su trabajo. Entonces, asesórense también con eso. Y después una recomendación básica de negociación es que, bueno, no ofrezcan el precio ustedes primero, sino que está bueno escuchar cuál es la idea que tiene el otro, cuál es el número que tiene el otro. Esto es bueno, en realidad es un consejo que me ha dado mi abuela, que era muy buena con todo lo que es finanzas. Y bueno, y muchas veces uno se lleva una buena sorpresa cuando escucha del otro la oferta que tiene, ¿sí? Entonces, no digan ustedes cuánto vale su empresa, sino que escuchen al otro, pero ustedes tienen que saber más o menos cuánto vale su empresa. ¿Y cómo saber cuánto vale? Bueno, hay distintas formas de evaluarlo. Una es con el cálculo de la VAL, que es el valor actual neto, que es una fórmula, lo pueden buscar en Google, hay esa fórmula de Excel o de Google Sheets, básicamente. También hay múltiplos de profit, que son múltiplos de ganancia, tantas veces ganancia se multiplica, ¿sí? También puede ser múltiplos de revenue, o sea, de la facturación. Si yo, digamos, a la empresa entra este cantidad de dinero, bueno, ¿cuántos meses de eso es el valor del 100% del negocio? O puede ser también el precio por cliente, porque, digamos, ya sabemos cuál es el costo de adquisición del cliente que tuvimos. Sabemos que si cada cliente nos costó $20 adquirirlo, por ejemplo, entonces nosotros lo vendemos a $50 cada uno de nuestros clientes. Bueno, hicimos negocio, claramente le ganamos $30 a cada cliente que hemos vendido. Entonces, eso es un poco para, digamos, algunas ideas para tener idea, para tener, digamos, un poco más de información a la hora de vender. Pero clave, no tener como inseguridades al respecto, vergüenza. Hay que salir y hacerlo. Y ahora sí, para ir cerrando, algunos recursos puntuales. Este webinar está basado, antes me preguntaban qué libros, el libro de Make, de Peter Libels, que es el primero, lo súper recomiendo, está muy bueno. Pueden obtener resúmenes de todos estos libros en pulsiondigital.com, en la parte de libros, ¿sí? También de generación de modelos de negocio. Oster Waldner está muy interesante, les permite saber, digamos, cómo armar como una plantilla en la cual ustedes saben cuáles son sus posibles clientes, cuáles son los canales de venta, qué es el valor que ustedes van a aportar, digamos, los recursos estratégicos. Digo, es súper interesante para eso también. El método Lean Startup, que es un clásico de Eric Rice, ya lo nombramos varias veces, habla sobre cómo aplicar la innovación y cómo, digamos, trabajar con productos mínimos viables y aprender del feedback de los clientes para lanzar productos. Y de Compound Effect, que habla también, lo mencionamos anteriormente un poquito, sobre la importancia de hacer muchos cambios chiquititos, pequeñitos, que a lo largo del tiempo generan un impacto bien grande. También, bueno, les dejo algunos directorios con datos de valor y algunas conclusiones. Empiecen, arranquen por el primer paso, no tengan miedo, piensen en distintas ideas y empiecen a crear y a lanzar. Tengan en cuenta el mindset del lanzamiento. Muchas veces quieren lanzar algo y creen que va a ser un éxito total y eso no ocurre. Entonces, a no bajar los brazos, a seguir lanzando en reiteradas oportunidades y, obviamente, inviertan tiempo en aprender y en leer sobre cada uno de los momentos en los que ustedes se encuentran. Y, por último, perseverancia. Clave total, no existe el éxito de la noche a la mañana, todo resultado de mucho intento, mucha constancia, ¿sí? Para seguir y para ir terminando, les recomiendo que, bueno, ingresen en pulsiondigital.com, que es el coworking educativo online que estamos creando, en el cual publicamos cursos todos los meses, publicamos resúmenes de libros, hay distintos listados de herramientas, bueno, hacemos un webinar por semana, podcast, tenemos un canal de chat donde pueden entrar también a conversar con otras personas que les interesa la comunicación digital, marketing digital, los negocios digitales, pueden acceder a beneficios. Como les decía, bueno, distintos cursos que vamos subiendo, los libros, las distintas herramientas que recomendamos para crear negocios digitales.
todos los webinars y el canal de Spotify. Y obviamente el espacio en la comunidad, créense una cuenta, así pueden formar parte y ser encontrados por otras personas que están en distintas partes del mundo y que también trabajan en digital. Este es el canal de Slack, como verán hay bastante actividad todos los días. Y bueno, agradecerles. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas ahora. Voy a ir leyendo el chat a ver si hay alguna pregunta. Si quieren poner algún aplausito o algo para ver si les gustó o no. Pueden decir, che, no, la verdad, flojito. No aprendí tanto, no aprendí nada. No, o no me quedó claro tal cosa. O quisiera ver alguna otra. Pueden empezar a preguntar. No hay ningún problema. A ver, vamos viendo preguntas. Livia Greco. Livia Greco pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los libros sugeridos? Bueno, lo puse ahí en uno de los últimos slides. Vamos a ver si lo podemos poner acá. Volvemos. Me pasé, ¿no? No me pasé. Ahí está. Estos son los libros que estuve recomendando. Recuerden que en pulsiondigital.com hay resúmenes de estos libros. Después, Erika pregunta lo siguiente. Estoy por comenzar a independizarme mediante un estudio contable propio. Querías crear un modelo de negocio novedoso y digital, pero no sé cómo comenzar. Si en un simple comentario puedes guiarme. Bueno, Erika, bienvenida a Emprender. Está genial. Creo que hay una oportunidad enorme. Como verás acá, hay más de 130 personas en este webinar. Seguramente muchas de esas personas necesitan en algún momento hacer alguna pregunta sobre todo lo que tiene que ver con contabilidad, impuestos. De hecho, yo lo recomendé en varias oportunidades en este episodio, así que te recomiendo, obviamente, que te sumes a la comunidad, que crees tu perfil y, bueno, y que empieces, que crees tu propia página web, que inviertas en una marca personal, que generes contenido. Me parece que las personas, todos buscamos mucha información contable siempre en Internet y si creas contenido de valor, quizás para vos es poco invertir algunas horas por día. Y si generas contenido de valor y pones un formulario de contacto, seguramente vas a conseguir personas que te pregunten y, obviamente, mostrar testimonios y reseñas, digamos, de otros clientes que hayas tenido, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Manuel pregunta, estando en un país, por ejemplo, en Argentina, con clientes europeos y norteamericanos, ¿cómo hacer frente al outsourcing? Bueno, Manuel, estando en un país, a ver, si vos te referís estando vos como emprendedor, como dueño de un negocio, que estás en Argentina y tenés clientes en Estados Unidos y en Europa, creo que es lo mejor que te pudo haber pasado. Creo que todo el mundo quisiera estar en tu lugar, ¿no? Y de hecho creo que el outsourcing es, digamos, el outsourcing, vamos a explicarlo básicamente, es esta posibilidad de contratar o de subcontratar en otras agencias o en otras empresas determinados horas o tiempo de productos o servicios que uno necesita desarrollar. Me parece que está buenísimo, teniendo clientes en Europa, en Estados Unidos, uno puede hacer outsourcing en India, mismo en Latinoamérica, mismo en Centroamérica, digamos, en cualquier lugar donde sea más económico, más barato, y venderle a países europeos y norteamericanos, me parece que es óptimo, es genial, ¿no? O sea, más que hacerle frente, me parece que es que abrazarlo, darle muchos besos, seguir hacia adelante con el outsourcing, ¿no? Obviamente, cuidar mucho la calidad, eso es clave. Bueno, Natalia dijo, muy útil, buenísimo, Nati, gracias. Bueno, Emiliano pregunta, ¿qué medios estás usando para cobrar trabajos en el exterior? Esto está bueno, es una buena pregunta, podemos hacer un podcast, un webinar sobre esto. Existen muchos medios de pago. Para Estados Unidos y para Europa se utiliza mucho Stripe, se usa mucho PayPal. Para Latinoamérica se puede usar mucho Payo y Mercado Pago. Esos son como las mejores plataformas que están en muchos países y que, bueno, son muy aceptadas. Tengan en cuenta que tanto Europa como en Estados Unidos no hay tanto uso de, digamos, en Europa y Estados Unidos sí hay mucho uso de todo lo que es tarjeta de crédito y pago online, mientras que en países de Latinoamérica hay muchas personas que prefieren ir a hacer filas y pagar con efectivo. Bueno, muchas personas que prefieren hacer eso por miedo, por desconfianza, por inseguridad. Eso nos habla de una inmadurez y eso nos habla también de una inmadurez del mercado, obviamente, ¿no? No de esas personas. O sí. Bueno, entonces, digamos, eso lo que tiene bueno es que podemos tomar ideas que están funcionando en Europa, en Estados Unidos, traerlas a Latinoamérica, traerlas a Centroamérica y adaptarlas, ¿no? Entonces, básicamente eso nos sale un poco de la cultura. A ver. Emiliano dice, estaría bueno un comparativo de cuánto nos cobran de comisión. Sí, seguramente alguien ya se tomó el trabajo de
de desarrollarlo. Edith pregunta, ¿más info de modelos de negocios digitales? Bueno, el tiempo está medio jugado, pero hay un poco son los modelos de negocios que comenté anteriormente. Acá estaban, ¿sí? Con por qué podemos cobrar. Hay muchos otros, pero estos son algunos y, bueno, pueden googlear también modelos de negocios digitales o podemos, bueno, también pensar en algún webinar para esto. Cristian preguntó, ¿por qué pones la etapa de monetizar después de crecer? ¿Cómo creces sin antes monetizar? Bueno, Cristian, es muy buena pregunta. En realidad, creemos que, digamos, en realidad, a ver, esto es la propuesta de esta metodología que está basada en el libro Make de Peter Libets. En realidad es una metodología que es secuencial, pero obviamente cuando uno lleva adelante un negocio, digamos, es súper dinámico, ¿no? Y a pesar de que, digamos, si uno hace varias cosas al mismo tiempo. Pero ¿por qué es importante crecer antes de monetizar? Bueno, básicamente porque primero tenemos que generar tráfico. Por crecimiento entendemos la generación de tráfico, la generación de visibilidad, ¿sí? Después de que nos podemos mostrar nuestro producto, nuestros servicios al mundo, después monetizamos, ¿no? Pero bueno, digamos, si a vos te sirve verlo, digamos, como que primero hay que monetizar y después crecer, está bien también. Pero bueno, este es un poco el punto de vista. Primero, crecer en los canales digitales y después viene el dinero. En general es muy raro que uno logre monetizar sin tener ningún crecimiento, digamos, de ninguna métrica digital. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya servido. Sepan que pueden compartir este link para volver a verlo. Dentro de 5 o 10 minutos más o menos ya queda publicado. Y bueno, los espero, por favor, que compartan en redes sociales mencionando a @Pulsión Digital, a mi nombre de usuario @EstebanServi, sobre qué les pareció, si recomiendan Pulsión Digital. La verdad es que queremos seguir creciendo, queremos seguir generando contenidos valiosos de todo lo que tiene que ver con el mundo digital para que más emprendedores, más freelancers puedan seguir, digamos, metiéndonos en este mundo y creciendo. Así que, bueno, gracias a todos nuevamente, gracias a nuestros sponsors, a Neuro.com y a ClientGo. Bueno, y los espero en pulsiondigital.com, que entren a la parte de chat, así estamos en contacto en Slack, y de vuelta que compartan en redes sociales, si nos pueden mencionar, sería excelente. Agradezco mucho sus comentarios y sus opiniones. Un abrazo grande a todos, a todas, y nos vemos la semana que viene. Gracias.